Bueno, ¿qué tal? ¿Nos escuchan? Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Cervera, estoy con mi esposa Mariana Pérez y bueno, vamos a ser los anfitriones, los moderadores de este conversatorio diseñados para su gloria. Pues queremos saludar a todos los que se encuentran conectados a través de nuestras redes sociales, de Facebook y de YouTube. Actualmente tenemos en Facebook conectadas a 100 personas. Saludos a Iris Landeros, a Sara López, a Orlando Collí también, al pastor Orlando Collí, a Noemí Rojas, a Linda Solís, a Laura Fernández, a María Eugenia Ruiz Quijano. Y en YouTube tenemos a 69 personas. Saludos a Marilena Rivero, a Ileana Piña. Bueno, pues muchas gracias por unirse a nosotros en este conversatorio. Y para comenzar, mi esposa Mariana nos va a presentar a nuestros invitados de esta noche. Buenas noches. Pues como muchos de ustedes ya saben, hoy tenemos 2 matrimonios invitados y les vamos a leer una pequeña semblanza de cada uno de ellos. Vamos a empezar con nuestros hermanos Carlos y Liliana Llambés. Ellos tienen 4 hijos adultos, 3 ya casados. Ambos sirven como misioneros de la IMB. Estuvieron por 10 años y medio en República Dominicana y desde el 2014 están en Ciudad de México. Actualmente son miembros de la iglesia Highview en español en Louisville, Kentucky. La hermana Liliana es colombiana, está casada con el hermano Carlos. Ella es contador público, terminó la maestría en estudios teológicos en el Southern Baptist Theological Seminary y está realizando la maestría en divinidades con concentración en consejería bíblica en el mismo seminario. Ella sirve como consejera bíblica y mentora en el Ministerio de Mujeres, es conferencista internacional, coproductora de un programa radial de la IBI de República Dominicana, es autora de libros y colaboraciones para Coalición por el Evangelio y Lifeway Mujeres. El hermano Carlos es cubano, es pastor misionero. Él sirve como parte del liderazgo en su iglesia local, es plantador, replantador, conferencista internacional, consejero de pastores, colaborando de esta forma al fortalecimiento de iglesias. Es administrador de empresas, terminó una maestría en estudios teológicos también en el Southern Baptist Theological Seminary y está realizando la maestría en divinidades con concentración en ministerio pastoral en dicho seminario. Colabora escribiendo para los ministerios Coalición por el Evangelio y Soldados por Jesucristo y también es autor de un libro para Lifeway. Muchas gracias, hermanos Llambés, por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. El matrimonio Ramírez Castañeda, María Luisa y Marcos, pues María Luisa es esposa del pastor Marcos Porbe, ha sido esposa por él de él 26 años, estudió en el Instituto Bíblico La Roca en Guadalajara y ha colaborado en el Ministerio de Enseñanza a las Mujeres en su iglesia local. Marcos es pastor de la Iglesia Bíblica La Roca desde 1993, estudió en el Instituto Bíblico La Roca en la ciudad de Guadalajara, donde conoció a su esposa. Cuenta con estudios en educación y colaboró en el Centro Educativo Blas Pascal en Mérida, como coordinador académico por varios años. Ambos son padres de 2 hijas jóvenes, Sofía y Frida, a quienes han tenido la oportunidad de educar en el hogar. Muchas gracias, Pastor Marcos y hermana María Luisa, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación que nos han concedido y estamos contentos de estar también con ustedes. Muy bien. Para poder iniciar este conversatorio, le voy a pedir al Pastor Marcos si por favor puede hacer una oración. Con gusto. Señor, venimos delante de ti, sabiendo que somos siervos, tú eres el Dios de toda gloria, que está sentado en su trono y gobierna con autoridad. Oh Señor, úsanos. Queremos rogarte que tu palabra, tu bendita palabra, tu verdad que no cambia, pueda ser expuesta
Ayúdanos a hablar con claridad, ayúdanos, Señor, a que podamos tener el valor siempre para exponer tu santa palabra, creyendo que ella jamás regresa a ti vacía. En el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo rogamos. Amén. 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 Bueno, pues antes de iniciar con el conversatorio, brevemente vamos a hablar un momentito sobre, bueno, ¿qué es un conversatorio, no? Esto es una mezcla entre una mesa panel y una conversación, pero que plantea justamente pues ciertas preguntas para que se pueda detonar este diálogo que vamos a tener hoy con nuestros invitados. Para ello, para que podamos también tener esta conversación un poco en orden, pues vamos a tener preguntas generales, y estas preguntas generales engloban varios cuestionamientos o planteamientos que nosotros o cualquier hermano de nuestras iglesias o gente fuera de las iglesias puede estar teniendo, puede haber tenido con relación a los roles de género, a la feminidad, la masculinidad y, por supuesto, al matrimonio. Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Muy bien. Bueno, la primera pregunta sería, en la Biblia, ¿existen roles que son exclusivos de la mujer y otros solamente que los hombres están llamados a realizar? Esta es como la pregunta principal. Y las preguntas alrededor serían, ¿cuáles son las atribuciones que tiene cada sexo? ¿Hay una diferencia de roles para mujeres y hombres, jóvenes y o solteros? ¿Y qué pasa con las madres solteras y los padres solteros? ¿Están invadiendo los roles que no les corresponden? Para esta pregunta, ¿pueden comenzar, hermanos Jambés? Sí, bueno, cómo no. Yo quisiera, primeramente, antes de hablar un poquito acerca de los roles, quisiera hacer una salvedad, porque no quiero que se malentienda o se malinterprete lo que estoy planteando, que sale de la palabra de Dios. Y es que en dignidad, todos aquellos que somos cristianos, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único Salvador y Señor en nuestra vida, hemos abrazado su señorío. En dignidad, todos estamos en el mismo nivel, somos hijos de Dios. Y eso es algo que hay que aclararlo porque muchas veces se ha pensado que la mujer tiene un lugar inferior en la iglesia y eso está muy lejos de la verdad. La realidad es que sí, conforme a lo que nosotros vemos en la palabra, desde el principio vemos que existe una diferencia en roles entre el hombre y la mujer. Por diseño, Dios lo quiso así. Dios le ha dado al hombre la posición de cabeza de la mujer y la mujer es la ayuda idónea del esposo, del varón. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con roles en la iglesia local, nosotros vemos que cuando Jesucristo escoge a los apóstoles eran hombres y el argumento se puede presentar de manera que digan, bueno, pero es que la cultura de ese tiempo era así y se practicaba ese tipo de liderazgo de parte del hombre. Pero si tenemos la idea clara de que la palabra de Dios es inerrante, es infalible, es inspirada por Dios y lo que dice en ella es lo que Dios quiso que nosotros tengamos, y si entendemos que Cristo es Dios con nosotros y Cristo seleccionó a apóstoles que estuvieran con él, entonces eso nos deja ver que sí hay una diferencia de roles, aunque en el ministerio de Jesús vemos mujeres desempeñando
otras funciones y van a la par, caminando con Jesús, pero con diferentes roles, con diferentes funciones. Ahora, de nuevo, eso no quiere decir que la mujer tenga un plano inferior o tenga una posición inferior. De hecho, cuando la Biblia compara el matrimonio, lo compara con la relación que Cristo tiene con la iglesia. Cristo es cabeza de la iglesia y nos dice allí Pablo en Efesios que nosotros debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces nos deja ver que hay una relación preciosa entre hombre y mujer que está establecida en la palabra de Dios. Y no podemos poner en juego la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que es lo que dice la palabra de Dios, aunque a veces sea difícil de aceptar por lo que la sociedad nos ha planteado, nos ha enseñado que la mujer debe ejercer un liderazgo que a veces está hasta por encima de lo que Dios ha establecido, especialmente en la iglesia local. Para ilustrarlo, nosotros no podemos violar la palabra de Dios por una preferencia nuestra o por algo que la sociedad nos ha enseñado o que la sociedad quiere fomentar. No podemos, por ejemplo, jugar al fútbol con un balón cuadrado, porque eso sería algo imposible. El balón es redondo y se juega con él de la manera que está establecido. Y la iglesia tiene una regla de fe y práctica que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que guía a la iglesia y es la que establece los roles de el hombre y la mujer. Y el rol ni es mayor ni inferior, es simplemente lo que Dios ha establecido. Entonces, eso, si nosotros somos hombres y mujeres de la palabra y nos apegamos a una interpretación correcta de la palabra, nosotros no podemos pasar por alto ese hecho que Dios establece específicamente roles para el hombre y la mujer. Entonces, lo que estaría en cuestión si violamos la palabra de Dios es la inerrancia de la palabra de Dios. Eso que los reformadores hablaron como la sola escritura, que es gran parte de lo que nosotros tenemos como fe, como práctica en nuestra iglesia. Entonces, simplemente abrazar los roles que Dios establece en su palabra es honrar a lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha dicho en su palabra, y creo que cada uno de nosotros queremos hacer eso. Bueno, y es muy importante comenzar en el punto de que estamos hablando de aquella persona que se ha arrepentido de sus pecados, ha reconocido a Cristo como Salvador personal, porque esto está en la palabra de Dios y solamente lo vamos a entender con nuestra forma espiritual, con nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros. Nosotros podemos definir, y las preguntas que los hermanos nos han hecho, o más o menos para poder llevar este tema sobre los roles, sobre el hombre y la mujer, o cómo las madres solteras o los padres pueden estar invadiendo, tenemos que partir desde Génesis. Cristo se habla desde Génesis hasta Apocalipsis. Nosotros vamos a hablar en Génesis 1 sobre que somos creados iguales a la imagen de Dios. El capítulo 1 de Génesis nos habla totalmente de esto. Somos, en el 1:26 dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree toda la tierra. Pero cuando está hablando en hebreo, Adán, en el hombre, significa hombre en el sentido de humanidad. Ahí está hablando sobre hombre y mujer. Está hablando sobre el sentido de humanidad. Entonces no podemos
pensar de que porque dice hombre simplemente le está diciendo al hombre. No, está hablando sobre hombre y humanidad, porque estamos siendo creados los dos a imagen de Dios. Entonces, vamos a ver que Dios creó la humanidad como hombre y mujer. Ahora, Él hizo a estos dos seres maravillosos, como somos hombre y mujer, masculinos y femeninos, pero tuvo propósitos específicos para crearnos a nosotros con sexualmente distintos, y lo podemos ver en su palabra cuando nos lleva a esa relación de Cristo con nosotros. Y podemos, Efesios 5, 29, 32 nos dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, tanto lo creó como hombre y mujer a su imagen, pero está hablando de hombre. Segundo, es que el capítulo 2 habla sobre creados iguales pero diferentes. Entonces podemos ver que en el capítulo 1 somos creados iguales a la imagen de Dios. Hombre, totalmente hombre y mujer, no está designando a uno en específico. Creados iguales pero diferentes en Génesis 2. Génesis 2 es el pasaje que Cristo y sus apóstoles tenían en mente al enseñar sobre el matrimonio y el rol de los sexos. Entonces hay que ver bien determinado el capítulo 2 para entender que Dios hizo a Adán el personaje central. Y ahí sí vamos a ver cómo somos diferentes, cómo fue diferente Adán, cómo fue diferente Eva, y por qué lo creó Adán primero, por qué lo formó a la mujer de Adán, y ahí se ve la diferencia. En el capítulo 3 vemos la caída, el pecado, que allí es donde empieza realmente la guerra de los sexos, la guerra entre el hombre y la mujer después de la caída. Y allí podemos ver todos los involucrados en esta controversia de funciones de sexo. Concuerden que la caída cambió la mala relación. Entonces, en el momento del capítulo 3, que viene la caída, se dañaron las relaciones. Por eso hay problema dentro de las relaciones, porque por el pecado vino la caída. Entonces, podemos ver que quien vino a salvarnos, su Hijo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, fue que nos redimió para vivir una esperanza eterna. ¿Qué pudiéramos decir en qué pasa con las madres solteras y los padres? Mientras los padres tenemos la iglesia local, es muy fundamental, ya que hay muchas madres solteras, padres solteros, y como iglesia somos una comunidad de iglesia que podemos ayudar a estos padres en esas funciones que quizá no pueden ver una función de padre o una función de madre, aunque en su casa la autoridad sigue siendo su mamá o su papá, aunque no haya esa figura paterna o materna. Excelente, hermanos, muchísimas gracias. Vamos a continuar con nuestra siguiente pregunta. Bueno, pues creo que esta es una pregunta muy importante sobre si actualmente hay una masculinidad en crisis, ¿no? Esto, ¿qué implicaciones tendría si es así, ¿no? ¿Habría consecuencias de si existiera esta crisis tanto para hombres como para mujeres? Podríamos decir también, hoy en día todos escuchamos constantemente que hay muchas noticias sobre la violencia en nuestro país, particularmente hacia las mujeres, ¿no? En su mayoría. ¿Y cuáles serían también las señales de si esto está ocurriendo, esta crisis, ¿no? En la masculinidad en nuestras iglesias, por ejemplo, ¿no? Pastor Marcos y hermana María Luisa, no sé si quisieran ustedes iniciar. Sí, hay como señalaban los hermanos Jambés, todo tiene que partir desde el inicio, ¿verdad? Y un verso que llama mucho mi atención es Génesis 2, versículo 4, donde dice: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. Moisés aquí está escribiendo y está
preparando a este pueblo que va a entrar a la tierra prometida. Y ellos necesitan saber esto, porque iban a entrar a una tierra donde habían muchas cosmovisiones, muchas explicaciones de tantas cosas, ¿no? Totalmente raras. Entonces, Moisés quiere que el pueblo que va a entrar entienda, estos son los orígenes, esto es lo que somos llamados a creer, ¿no? Entonces, el libro de Génesis es vital para realmente entender, en primer lugar, qué estamos entendiendo por masculinidad, ¿no? Siempre en ese capítulo 2, donde se relata, vuelve el texto a decir, el versículo 7, entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, luego dice que Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre. O sea, está hablando de Adán, puso a Adán allí. Todavía Eva no había sido creada. Podemos ver eso posteriormente, siempre en ese capítulo 2. Pero está diciendo aquí que Dios lo pone como un administrador, como un mayordomo. Se lo crea, sopla aliento de vida, luego dice que pone un huerto al oriente, el Edén, y lo pone allí para labrar. Dice ya, luego en el versículo 15, nuevamente dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces es cuando Dios le da aquí la indicación y le dice, versículo 16, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto puedes comer, podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y luego ya en el versículo 19 es cuando dice que Dios formó pues de la tierra toda bestia, y es cuando podemos ver que Dios le encarga a Adán, ponle nombre. Y esto habla de que le está dando autoridad sobre su creación. Él tenía que ejercer esa vicerregencia, él era un mayordomo, ¿no? Entonces, Dios crea al hombre y le da una responsabilidad, lo pone a hacerse cargo del huerto, ¿no? A labrar, y le dice, pon nombres, y él pone nombre, y luego él mismo le pone nombre a Eva, ¿no? Dice aquí más adelante podemos ver, y cuando él dice, esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado, ¿no? Luego en el capítulo 3 podemos ver que es cuando viene la caída, ¿no? Y es cuando Eva, cuando tiene la tentación, cuando la serpiente le está diciendo, con que Dios ha dicho, y lo que sabemos de la narración, y Eva contesta, y nos preguntamos, ¿cómo es que Eva sabía? Bueno, Adán tuvo que enseñarle. Adán tuvo que enseñarle lo que Dios le había dicho. Entonces, estamos aquí hablando de que el hombre fue creado para estar bajo autoridad de Dios, bajo la autoridad de Dios. Fue creado para ser el mayordomo, y luego él tiene una responsabilidad que tiene que ver con proteger, que tiene que ver con enseñar, que tiene que ver con guiar. Entonces, cuando pensamos en el término masculinidad, estamos hablando de ser hombre. Ser hombre. ¿Y qué es ser un hombre? Bueno, ser un hombre es estar en una relación con Dios, para servir bajo el gobierno de Dios, para proteger a aquellos a quien Dios le ha dado, en este caso a Adán, a Eva. Luego, como también mencionaron los hermanos Jambés en el capítulo de Efesios, ahí podemos mirar, no quiero abundar más en lo que ellos ya han hablado, pero cuando empieza a definir los roles, primeramente dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, y luego habla de las casadas, ese sometimiento que es a sus maridos, y luego viene al hombre y le dice, maridos, amen a sus mujeres, y dice, así como, y ese término es
es fundamental aquí. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, esto nos habla que el marido, el hombre, tiene una responsabilidad en el caso del matrimonio de amar a su esposa así como Cristo. Como decía el pastor Martin Lloyd-Jones, el hombre tiene que amar a su mujer a la luz de la cruz. Hoy en día se representa el amor del hombre hacia la mujer con un corazón, pero no, lo que simboliza la cruz, es la doctrina de la expiación, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Y luego dice el versículo 26 del capítulo 5 de Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y eso es lo que Cristo hace con su iglesia, está involucrado en la santificación de su iglesia con la palabra, ¿no? Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, lo cuida, preserva, protege. Hablar entonces de masculinidad no es hablar de esa caricatura que nos quieren vender toda esta agenda de la ideología de género, porque lo que muchas veces parte de esta agenda, como decía una autora, están haciendo un robo lingüístico, están tomando los conceptos que definen el ser hombre, están tomando esos conceptos para desarraigar del significado y redefinirlo. Entonces, hoy en día, usar la palabra masculinidad hasta miedo nos da. Pero, ¿qué significa esto? Es ser hombre, es estar en una relación de dependencia ante Dios, el trabajo que honra a Dios en relación con la mujer es proteger, es amar, es proveer, hablando en el contexto del matrimonio. Entonces, ¿está en crisis la masculinidad? Sí, desde que empezó, desde que vino la caída, ¿no? Una de las cosas que también llama la atención es que cuando viene el pecado, viene la tentación, la serpiente tienta a Eva y parece que Adán no hizo nada. O sea, él no debió permitir eso, ¿no? Él debió ejercer su liderazgo. La masculinidad habla de un liderazgo piadoso en el hogar, en el término del hogar. La masculinidad tiene que ver con un liderazgo piadoso, un liderazgo que vela por la esposa, que está involucrado en la santificación de su esposa, está involucrado en la provisión de su hogar, está involucrado en una paternidad piadosa, decía el pastor Buddy Bocan. Hoy en día la pregunta para los padres es, ¿sabes dónde están espiritualmente tus hijos? ¿Sabes dónde están espiritualmente tus hijos? ¿Sabes si tu hijo entiende el evangelio? ¿Sabes si tu hijo entiende la obra de la cruz en el Calvario? ¿Entiendes dónde están? ¿Estás involucrado en la santificación de ellos, de tu esposa, de tu primer ministerio? ¿Estás involucrado en la oración con ella? ¿Estás siendo responsable de sus tiempos con Dios? ¿Sabes de esto? ¿Hay una crisis de masculinidad? Definitivamente. Una de las cosas donde podemos observar también de esto es que el liderazgo en las iglesias, los varones no quieren tomar liderazgo, ¿no? Hace rato conversaba con mi esposa y veíamos que en una reunión de oración, cuando alguien pide oración, por lo general el hombre no quiere levantar su mano para orar. Y muchas veces es la mujer quien levanta su mano para tomar la petición y orar. ¿Hay crisis en la masculinidad? Sí lo hay. Se observa en el hogar en que no hay un liderazgo piadoso, en que el padre no está involucrado en la supervisión, en la enseñanza de la palabra de Dios, en la enseñanza de los mandamientos de Dios, no está involucrado. ¿Hay crisis? Sí. Y esto se refleja también en la calle, en el trabajo, en la escuela. Y obviamente
bajo todo este contexto de la ideología de género, que están tratando de redefinir, están robando los significados de la palabra, y hasta miedo nos da usar ciertos términos por temor a que nos rechacen o a que nos empiecen a criticar, pero creo que es también parte, el lenguaje vino de Dios. Dios dio el lenguaje al hombre para poder comunicarse, ¿no? ¿Hay crisis? Sí. El pecado, cuando entra, empieza a hacer desastres en el shalom de Dios, ¿no? La pregunta que dice, ¿podríamos decir que esta es una de las razones por las cuales existe actualmente un gran número de mujeres violentadas en diferentes formas, física, espiritualmente y económicamente, por ejemplo? Y pues sí, como decían ellos, es cuando viene la caída, el hombre se aleja de Dios y obviamente no tiene dirección. Y si no tiene la dirección de Dios, él va a percibir y va a interpretar todas las cosas a su forma pecaminosa de ver. Entonces, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, cuando el hombre y la mujer bueno, en este caso la masculinidad, cuando el hombre no entiende el diseño de Dios para él, está yendo hacia un camino de muerte y obviamente toma decisiones conforme a su corazón pecaminoso y pues todas las cosas tremendas que vemos pues que los hombres pudieran llegar a hacer es el resultado pues de la caída, de que él está dejándose llevar por su corazón perverso y engañoso, como dice la Biblia que es. Nuestro corazón es perverso y es engañoso. Entonces, aquellas personas que no creen en la palabra de Dios, que no se acercan a Dios, que lo rechazan con sus obras, pues obviamente van a ir a la muerte y van a producir mucho dolor pues en las mujeres, en este caso como hombres, porque ellos ignoran el diseño de Dios y ellos lo hacen a su manera y su manera es todo lo contrario a Dios. Entonces es una manera pecaminosa que lleva a la muerte y que lastima a las personas. Yes. Muchas gracias, hermano Marco y hermana María Luisa, por su respuesta tan interesante, ¿no? Que sí hay una crisis que puede ser percibida dentro de la iglesia y también, pues obviamente, mucho más fuera de la iglesia, ¿no? Donde vemos, pues, muchas de las acciones que están sucediendo en cuanto a la violencia, pues, a raíz de esta situación. Y justamente, pues hablando de ello, la siguiente pregunta sería, ¿qué pasa cuando los seres humanos, hombres y mujeres, transgredimos los roles que Dios nos ha dado, cuando nos apartamos de su diseño? Los problemas que se ven hoy en día pueden ser resultado de esto y, sobre todo, ¿qué papel juega la iglesia local, no? Y para esto, pues vamos a pedirle a los hermanos Jambes si pueden contestar. Sí, primeramente quisiera dar un dato acerca de una encuesta que se hizo con un grupo significativo de hombres y mujeres. Y la encuesta arrojó algo que nos da una medida de la crisis en que estamos. Los millennials, que son aquellos que nacieron entre 1984 y 1998, el 47% consideraron que el matrimonio del mismo sexo es algo bueno. Entonces, eso nos da una medida de la crisis en que estamos, no solamente en cuestión de el rol del hombre, sino en cuestiones morales en nuestra sociedad. Y eso es producto del pecado en que vivimos y de una mente que no ha, un corazón primeramente que no ha sido renovado, regenerado, y de una mente también que no ha sido regenerada conforme a la palabra de Dios. Ahora bien, cuando nosotros miramos en la sociedad, no creo que hay que ir muy lejos. Donde quiera que uno mire, ve las atrocidades que son consecuencias
de el hombre haber violado lo que Dios ha establecido en la palabra. Dios quiere un hogar donde el padre sea un imitador de Cristo. La Biblia claramente nos dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y el apóstol Pablo allá en 1 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces el hombre tiene que apuntarle cada vez más a ser como Cristo, al igual que la mujer, que nosotros podamos tener un hogar bien fundamentado, bien cristocéntrico, bien fundamentado en la palabra, en lo que Dios ha establecido como roles para el hombre y la mujer. Ahora bien, cuando el hombre se aparta de eso, cuando el hombre se le ocurre una idea mejor que la que Dios propone en su palabra, entonces ahí nosotros vemos graves consecuencias. Si nosotros vamos a Romanos capítulo 1, y ahí a partir del versículo 24, vemos todas las consecuencias que el hombre que se aparta de Dios, el hombre que se le ocurre una mejor forma de vivir conforme a sus deseos carnales, cómo él cae en el error y como consecuencia de eso Dios se aparta de él. Dice, ahí en el pasaje repite 3 veces, Dios los entregó, Dios los entregó y Dios los entregó. ¿Y cuál fue el problema de ellos? Que cambiaron la verdad de Dios por la mentira del hombre. Y cada vez que el hombre hace eso y cada vez que en la palabra de Dios vemos esa conducta del hombre de apartarse de lo que Dios ha establecido, el hombre, la humanidad sufre consecuencias. Y eso lo estamos viendo y lo veremos hasta que Cristo venga. Una de las preguntas es que ¿cuál es el papel que juega la iglesia? Bueno, la iglesia, la palabra dice que es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es aquella que está asignada por Dios a defender la verdad en cuanto a todo lo que tiene que ver con la moralidad del hombre. Nosotros tenemos una guía clara de parte del Señor en los 10 mandamientos y en el Sermón del Monte, donde están los principios para la vida del cristiano, para la vida del hombre en general, pero desde luego el hombre que no es cristiano y la mujer no es cristiana no entiende estas cosas, porque estas cosas se entienden por el Espíritu y el Espíritu tiene que morar en nosotros para podernos hacer entender todas estas verdades. Ahora, la ausencia del Espíritu en una persona lo hace vivir de una manera totalmente carnal, porque esa persona espiritualmente está muerta en sus delitos y pecados. ¿Y qué podemos esperar nosotros de un muerto? ¿Qué podemos esperar de personas que no tienen la capacidad de entender estas cosas que nosotros entendemos? Y de ahí la importancia de nosotros recordarnos el Evangelio y proclamar el Evangelio, que es la única esperanza que tiene la persona para transformación de vida. La transformación de vida viene cuando el Evangelio es presentado y hay una regeneración de la persona que ahora Dios le quita el velo y le hace entender estas cosas, que Cristo vino, que Cristo murió, que Cristo resucitó y las razones por qué tuvo que suceder eso. Entonces ahora la persona nace de nuevo y tiene un entendimiento diferente acerca de la vida. Y la iglesia tiene la función de hacer discípulos, de enseñar todo lo que está en la palabra con respecto a la vida del ser humano, cómo llevar una vida que honre, que glorifique al Señor.
Ahora bien, una de las cosas que nosotros tenemos que tener presente es que a veces a muchos de nosotros que hemos estado en los caminos del Señor se nos olvidan de dónde Dios nos ha sacado. Y yo quiero leer, antes de darle el tiempo a Lili, quiero leer en 1 Corintios, capítulo 6, del 9 al 11, porque hay algo importante que nosotros tenemos que tener presente ante el deterioro de la sociedad, pero mirar la esperanza que hay en Cristo. Dice así el versículo 9: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y aquí viene algo que nosotros no podemos perder de vista. Dice, Pablo le dice a los corintios, y esto eran algunos de ustedes. Algunos de ustedes caen en una de esas categorías, pero hay un pero, y gracias a Dios por los peros. Los peros son muy buenos en la palabra de Dios. Pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Sí, hay consecuencias, hay problemas, hay deterioro moral, pero hay esperanza en Cristo. Lili. Y esto que acaba de decir mi esposo es muy importante. La esperanza que hay en Cristo en un cambio de vida, en un cambio de transformación. Aquí la que está hablando con ustedes le está hablando sobre todo lo que es el pecado, la caída y cómo se regenera y la situación que hay entre los hombres y mujeres y que cambiamos los roles. Yo era una feminista. Yo era una mujer feminista, yo era una superwoman, yo no necesitaba hombres, yo no necesitaba nada. Pero cuando llegó Cristo a mi vida, hizo una diferencia, me transformó. Ahora, ¿qué pasa con eso? Eva fue engañada. En el capítulo 3 de Génesis vemos la caída, el pecado, y por lo tanto hay una guerra de sexo. Viene Eva, que fue engañada. El enemigo conocía muy bien el diseño divino de Eva, de los dos sexos, y dio cuenta de que la mujer era más susceptible a esos engaños. Se dio cuenta, y nosotras podemos haber reconocido a Cristo como Salvador personal, habernos arrepentido nosotros como pecadoras, pero nosotras necesitamos estudiar la palabra del Señor. Nosotras necesitamos cambiar todo, transformar nuestra mente a una mente bíblica. No traer y involucrar, que es lo que está pasando ahora, desgraciadamente, lo que es o lo que muestra el mundo a la iglesia local. Y nos dice la palabra del Señor muy claro en 1 Timoteo 2:11. Dice así: la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Y esto nos refiere, este pasaje declara que la mujer aprenda con silencio, es que no es que la mujer no estudie, no se prepara en la palabra de Dios, no se prepara a conocer la doctrina y estar lista para compartir la palabra y enseñar a otras mujeres, porque Tito nos habla de la anciana enseñar a otras a amar a sus maridos, a someterse a sus maridos, a criar a sus hijos, a ser puras, castas, para que la palabra de Dios no sea violada, blasfemada. Entonces no significa que nosotros no aprendamos la palabra del Señor, sino que nosotros tenemos que hacerlo como María, que se sentaba a los pies del maestro, como lo dice Lucas 38:42. Así que el punto principal de esta porción no es el aprendizaje. Se da por sentado que todas debemos de aprender y cada día debemos de estar sentadas a los pies del maestro y conocer la palabra de Dios, pero Pablo utiliza estas dos frases
como en silencio y con sujeción a nuestros pastores. ¿Qué está pasando en la iglesia local? Y una de las cosas que el pastor y su esposa hablaban sobre el machismo, lo que sucede, cómo Adán también no ejerció el liderazgo que debió de ejercer él. Precisamente el hecho de que un hombre no ejerza el liderazgo en una iglesia o tu esposo no esté ejerciendo el liderazgo, no te da a ti el hecho de que tú no seas obediente a la palabra de Dios. ¿Ok? Debemos de ser nosotras obedientes a lo que dice la palabra del Señor. Dice en el versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. En silencio, aquí lo que se está refiriendo, este versículo 12, es, forman un paralelismo entre el 11 y el 12, es que en las reuniones congregacionales, la mujer debe aprender las escrituras, pero no tomar la delantera de estar enseñando una responsabilidad que le corresponde al pastor, que le corresponde al hombre, porque Pablo sabía que este asunto era muy crucial, debía enunciarse como una autoridad, una precisión. Entonces, ¿qué ha pasado? Todo esto, el querer, nos ha traído consecuencias grandes dentro de los matrimonios también, y esto, por lo tanto, ha creado una situación difícil dentro de las iglesias. Así que, ¿qué papel juega dentro de la iglesia local? Que todos somos creados a la imagen de Cristo y todos le tenemos que dar cuenta al Señor, porque somos valorados en dignidad, hombre y mujer, y tenemos que darle cuenta al Señor y por separado darle cuenta de lo que el Señor nos dice como hombre y como mujer dentro de nuestro hogar y dentro de la iglesia local. Muchas gracias, hermanos. Pues ahora que ya hemos hablado justamente de los roles de género, ¿no? Y hemos estado hablando de, pues sí, de cómo se viven en el mundo, cómo vamos viendo que esto se van dando en nuestras iglesias, al interior de los hogares y desde una perspectiva bíblica cómo debería de ser, pues llegamos también a una pregunta sobre el matrimonio, ¿no? ¿Cómo debe ser, hermanos, una relación de pareja dentro del matrimonio? Desde una perspectiva bíblica, por supuesto, ¿no? ¿Para qué fue creado el matrimonio? ¿Qué es lo que glorifica a Dios en un matrimonio? Y si es correcto pensar en el matrimonio como una relación de equipo. Hermanos Ramírez Castañeda. Una de las mejores noticias es que Cristo vino. Es que Cristo es el Mesías, el Salvador prometido, y Él viene y su obra en la cruz viene a restaurar y lo que el pecado vino a echar a perder, ¿no? A empañar. Y la palabra de Dios, el apóstol Pablo usa ya en el capítulo 5 de Efesios y nos muestra cómo debe ser esa relación. Así como Cristo. Así como Cristo amó a la iglesia. No así como tus abuelos lo hicieron, no así como Cristo. Pablo realmente nos hace ver, nos hace entender ultimadamente a qué se está refiriendo con el proyecto del matrimonio. Dice, grande es este misterio, pero esto lo estamos diciendo de Cristo por su iglesia. Entonces, así como Cristo. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Pues podemos ver, la doctrina de la expiación nos muestra, es un amor sacrificial. El hombre tiene que amar a su mujer así como Cristo. Si bien el primer Adán no ejerció su liderazgo, aquí podemos ver que Cristo vino y viene a restaurar la masculinidad, el ser hombre. Un hombre que fue obediente, dice la Biblia, Filipenses, hasta la muerte y muerte de cruz. Y viene Cristo y muestra últimamente el proyecto
el proyecto final del matrimonio. Exponer el amor de Cristo por su iglesia. Y ese es finalmente el gran proyecto que un día se cumplirá. Una de las cosas que me llama mucho la atención de lo que Pablo dice aquí, a fin de presentársela, claro, de la iglesia, asimismo una iglesia, miren, gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Aquí podemos mirar cómo Cristo mira a la iglesia. Si nosotros miramos a la iglesia, nos vamos a desanimar. Parece que la iglesia no cambia, parece que la iglesia no tiene remedio, pero Cristo la mira a la luz de su proyecto divino. Él se la va a presentar a sí mismo, una iglesia santa, gloriosa, sin mancha, ni cosa que se le asemeje. Cristo está mirando a su iglesia, el proyecto final de esta manera. Y dice aquí, así como Cristo, deben amar ustedes, varones. Muchas veces podemos desanimarnos diciendo, no, mi esposa no va a cambiar, y viceversa también. Pero tenemos que mirar a la luz de lo que Dios está haciendo en el hogar. Puede ser que a lo mejor hay hogares donde no son creyentes, y hay muchos, y aún esto, hermanos, es esperanza, porque la obra de Dios no es una obra que podamos dudar que va a tener finalmente su efecto. Entonces, podemos orar con esperanza. Si hay algún miembro del matrimonio que no es creyente, podemos orar por la salvación del cónyuge, ¿no? Entonces, ¿cómo debe ser esto? Pues la palabra de Dios nos lo muestra. Así como Cristo. Así como Cristo. Está hablando de un amor sacrificial, está hablando de un amor que provee, un amor involucrado en el proyecto de santificación. Me estoy refiriendo al hombre para con su esposa. Y este es el modelo, hermanos. No tenemos que estar esperando lo nuevo que va a salir de las ideologías que vienen, ¿no? Esto fue escrito hace mucho tiempo, ¿no? Y dice la palabra de Dios que su palabra va a prevalecer, así como Cristo. Entonces, creo que una de las cosas que nosotros como varones, hablo pensando en mí, cuánto hemos fallado, y viviendo en la centralidad del evangelio que nos llama al arrepentimiento. Somos llamados a arrepentirnos y poner nuestra fe en aquel que obedeció hasta la muerte y muerte de cruz y vino a restaurar. Mi fe está puesta en él. Puestos los ojos en Jesús, dice la palabra, el autor y el consumador de la fe. Entonces, aquí en la palabra tenemos así como Cristo, cómo debe llevarse un matrimonio, así como Cristo, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, ¿qué pasa con aquellos matrimonios que no conocen del Señor y todo eso? Ese es el modelo, hermano. Tenemos que llevarlos a la palabra y mostrarles cuál es el diseño y qué es lo que ellos han comprado, que han abrazado. Y si Dios los está trayendo y Dios nos está llevando con personas que no conocen de Él, tenemos que mostrar así como Cristo. Y esto nos da pauta, hermanos, para compartir el evangelio. El matrimonio está centrado en el evangelio, porque el evangelio está centrado en la esencia, es la obra de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección, su ascensión y su intercesión por los suyos. Entonces, un matrimonio debe ser a la luz del evangelio, a la luz de lo que Cristo ha hecho, así como Cristo amó a su iglesia. A mí me gusta, bueno, para mí ha sido de mucha bendición Filipenses 2,
que dice, bueno, en respuesta a la pregunta que dice, ¿cómo debe ser la relación en pareja dentro del matrimonio? Pues como decía mi esposo, debe ser una relación sacrificial, ¿no? Y aquí dice, haya pues en vosotros, dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, en respuesta a eso, creo que lo que Dios nos llama a hacer en el matrimonio es imitarlo en su amor sacrificial, y para eso tenemos que negarnos a nuestros propios deseos, ¿no? Él se despojó de su gloria y vino y se hizo un siervo. Ese es el sentir, pues, que debe haber en el matrimonio para que funcione de la manera como Dios quiere que funcione. Si no nos negamos a nosotros mismos, como dice la Biblia, ¿no? Si la semilla no muere, no puede llevar fruto. Entonces, para que un matrimonio le dé gloria a Dios y pueda reflejar el amor de Cristo por su iglesia, debemos imitarlo en cuanto a la sumisión, en cuanto al negarnos a nuestros propios intereses para pensar en los del otro, ¿no? Entonces, no sé, la otra pregunta ya se me borró. Sí debe verse como un trabajo en equipo. Y eso es lo que glorifica a Dios en el matrimonio. Aquí dice, ¿qué es lo que glorifica a Dios en un matrimonio? Que puedan ver ese reflejo del amor de Cristo por su iglesia en nuestras vidas, en nuestra vida de sumisión el uno al otro. Ese es un llamado a la iglesia. Es un llamado a la iglesia, pero para cada uno de nosotros. Es lo que Dios nos llama a hacer. El negarnos a nosotros mismos, el tomar nuestra cruz, porque eso es lo que le da gloria, y eso es al fin y al cabo también lo que nos va a dar el gozo y la paz que Él promete que tendremos si nosotros obedecemos sus mandamientos. Entonces, pues... Un punto también que quería mencionar es que el matrimonio, su proyecto, ¿no? Su propósito, cuando Dios crea a Adán, hay un mandato cultural: reproduzcanse, pueblen la tierra. Y bueno, se requiere de un hombre y una mujer para reproducirse, ¿no? Entonces, hablando del proyecto de matrimonio, bueno, es el contexto en el cual se llevan a cabo las relaciones sexuales, se lleva a cabo la procreación de los hijos, y es el ambiente puro y santo donde pues se lleva a cabo el placer entre los esposos, ¿no? El deleite entre los esposos, que últimamente pues está simbolizando el amor y el deleite de Cristo por su iglesia. Eso es lo que viene diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿no? Y en este proyecto somos llamados a dar gloria a Dios. Sí, todavía luchamos con el pecado en nuestro matrimonio, pero con esa esperanza, ¿no? De que al estar representando el amor de Cristo en el seno de nuestro hogar, modelar a nuestros hijos como Cristo ama a la iglesia, el ejercer un liderazgo piadoso en casa, el que las mujeres vivan en sujeción. Hace rato la hermana Liliana estaba mencionando ese texto de la mujer aprenda en silencio, ¿no? Recordaba una explicación que daba el pastor John Piper, porque puede ser que nos asuste la palabra en silencio, ¿no? Y la palabra también significa con tranquilidad. Aprendan tranquilas. Dios ha diseñado los roles. O sea, Dios lo hizo así en su soberana voluntad. Dice la palabra de Dios que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, ¿no? Entonces, el modelo es Cristo, así como Cristo, ¿no? Y claro, el propósito del matrimonio está bien definido en la palabra de Dios, y no es como actualmente quieren redefinir, quieren desarraigar el significado
de las palabras, pero no, hermanos, somos llamados a luchar también por esto, ¿no? Que no nos estén haciendo robos lingüísticos de conceptos que Dios ha definido claramente y somos llamados, tenemos la gran responsabilidad, hablando de los varones casados que tenemos un hogar, somos llamados a ejercer ese liderazgo piadoso, así como Cristo amó a la iglesia. Cuando empiezan a hablar, ¿no? Pues que esto es machismo y que empiezan a sacar tantas palabras que tal vez nos asusta y nos quieren culpar. No lo permitamos. Tenemos que regresar a Dios, al concepto de Dios, a cómo Él ha definido las cosas, ¿no? Muchas gracias, hermanos. Y pues, por sus respuestas tan ricas, tan abundantes. Yo creo que es verdad, ¿no? Que actualmente hay una guerra del lenguaje, lo que entendemos por cada palabra, ¿verdad? Ahora, como que hablar de sometimiento, hasta solo decir la palabra, ya mucho les causa escozor, ¿no? Como si fuera algo terrible, pero la verdad es que ser cristiano es estar sometido, ¿no? A Cristo, principalmente y en primer lugar, ¿no? Y el ser humano de alguna forma pues siempre lo está. Si no es a Dios, pues será el pecado, ¿no? Pero creo que mucho depende, ¿no? A quién está sometido uno, ¿no? Bien dijo Cristo que fácil era su yugo y ligera su carga, y cualquier persona que está sometido a Él sabe la enorme diferencia que hace en su vida, ¿no? Y voluntariamente y hasta felizmente, ¿no? Lo desea. Y creo que a veces justo solo escuchar ese tipo de expresión, en algunos ya como que hacen una alarma, ¿no? Y parece algo terrible cuando en realidad pues no lo es, ¿no? Pero mucho se basa en lo que entendamos por cada uno de nuestros conceptos, por cada una de nuestras palabras, ¿no? Y mucha diferencia habrá entre un matrimonio cristiano, ¿verdad? En que la mujer está sometida al hombre y el hombre está sometido a Dios, ¿no? Y se puede vivir de una manera armoniosa como un ejemplo de lo que es el amor de Dios, porque pues, como bien dijeron ustedes, ya matrimonios con mucha más experiencia, pues el día a día y la convivencia no es fácil, ¿verdad? Y llevar al éxito un matrimonio, pues depende mucho en que Dios esté involucrado, ¿verdad? En que cada uno de nosotros de manera individual esté sometido a Dios para que al pasar los años, como ustedes llevan 26 o más años juntos, pues uno como matrimonio joven nos pueda ver y decir, hay un ejemplo, ¿no? Mira cómo después de tantos años se quieren, se tratan, se procuran. ¿Cuál es esa diferencia, no? Es Cristo, porque actualmente muchos jóvenes dicen, pues, ¿yo para qué me caso? Si solo van a ser problemas, si al rato nos vamos a divorciar, si al rato me van a lastimar, si van a haber problemas legales. Entonces, ahora muchos jóvenes piensan pues que el matrimonio tal vez sea una idea anticuada, y justo para ir cerrando ya, porque pues el tiempo ya se nos ha acabado, desgraciadamente, esta pregunta va para ambos matrimonios, es una respuesta así directa, y porque hay muchos jóvenes que nos están observando, ¿verdad? Tanto los que son parte de la Iglesia Bautista Israel como los que están conectados de otras iglesias. ¿Cuál sería su recomendación respecto a lo que tenemos que buscar en una pareja, ¿no? ¿Hace diferencia, no hace diferencia que mi pareja sea o no sea cristiano? ¿Cómo sé si de verdad lo es, si no lo es? ¿Qué es lo que debo buscar en mi futuro compañero o compañera? Si podemos comenzar con los Jambés y terminamos con los Ramírez. Sí, en primer lugar, yo quisiera que recordemos que cuando Dios creó a Adán, Él no andaba buscando una mujer loco ahí en el huerto y a ver si encuentro a alguien. Déjame ver a ver si aparece una mujer por aquí. No vemos eso en la Biblia, pero sí vemos que Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces Él le crea a Eva, al hombre, le da
una mujer. Entonces, en primer lugar, el que está buscando una mujer, que la pare de buscar, o el que esté buscando un hombre, que lo pare de buscar, que le ore al Señor y que sea Dios el que se ocupe de buscarle ese hombre o esa mujer, que sea Él. Señor, no es bueno que el hombre esté solo. Yo necesito casarme, pero yo quiero casarme con la mujer que tú me busques, porque a veces sucede que la carne busca a la mujer y no la busca el espíritu. Entonces yo quiero tener la mujer al lado hasta que la muerte nos separe. Quiero tener aquella mujer al lado que Dios fue el que me la buscó. Y eso requiere de mucho tiempo de oración, de clamarle al Señor, de pedirle al Señor que le busque la mujer que uno necesita, porque a veces uno no tiene una idea clara de cuál es la que uno necesita. Porque a veces uno piensa que una mujer que es un poco diferente no es la que uno necesita. Yo quiero la que Dios sabe que yo necesito para que sea mi ayuda idónea, y eso es lo que yo quiero. Y en segundo lugar, descansar en Dios, confiar en que Dios le va a dar una mujer que es la mujer que Él tiene preparada para él, o el esposo que Él tiene para ella. Eso es fundamental. No se vuelva loco, no se desespere, sea paciente, espere en el Señor y que Dios le dé la que Él quiere. Pero clame a Él, porque recuerden lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Yo quiero, Señor, que tú me muestres esa mujer que es la mujer para mí, o ese esposo que es el esposo para mí. Entonces, que eso sea claro. Y por último, para darle el espacio a los demás, que tengamos presente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Ya sea que comáis o bebáis, o busquéis una mujer para casarte o un esposo para casarte, hacerlo todo para la gloria de Dios. No dice eso, pero dice ya sea que comáis o bebáis o haced cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y que esa sea parte de nuestra oración. Que nosotros podamos decir, Señor, yo quiero glorificarte con esta esposa que tú me des, con ese esposo que tú me des, hasta que la muerte nos separe. Y yo necesito eso, yo necesito intervención divina, yo solo no puedo. Entonces, sería mi consejo. Bueno, cerrando, pues ya estamos cerrando todo. Quisiera tanto hablar con la parte del tema que habíamos tratado anteriormente sobre la masculinidad, la feminidad, los roles. No podemos vivir eso si no vivimos 1 Timoteo 4, 7, 8. Y me gusta mucho en la versión Nueva Traducción Viviente, que dice así: no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuento de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Mientras nosotros estemos a los pies del Maestro, sometiéndonos a su palabra, pasando tiempo con Él, es la única manera que nosotros vamos a poder transformar nuestra mente y nuestro corazón para vivir lo que Dios dice en su palabra, sin objeción alguna. Y eso nos va a hacer tan libres en Cristo de vivir lo que el Señor dice en su palabra, como hombres y nosotras como mujeres. Y para los que piensan, están viendo casarse, la palabra es clara en 2 Corintios 6,
14 al 18, que dice así, porque muchos me han dicho, muchas hermanas me han dicho, bueno, yo estoy siendo misionera con aquel chico. Eso no dice la Biblia. Entonces, la palabra es clara, todo lo tiene la palabra claramente. Dice, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios vivo, como Dios dijo. Habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que la palabra es clara, como dice, si está buscando un novio o novia, primero ore al Señor, sométase a Dios, pase tiempo con el Señor, ore al Señor por sabiduría, y esto que dice en la palabra, no se una en yugo desigual. Y el hecho que esté en la iglesia, diga que sea cristiano, tampoco es que usted va a hacer eso. Pida consejo a sus pastores, pues, sus pastores lo pastorean, la pastorean, a sus líderes, a sus ancianas mentoras, a quien le rinde cuentas, que les van a dar un consejo bíblico sobre la relación que quizá puede empezar a caminar. Así que esa es para darle chance al pastor y a la hermana a compartir esta última parte. El salmista en Salmo 32:8 dice lo siguiente: yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Si eres un joven, una joven, mira ese versículo y di, Señor, tú me harás saber, tú me enseñarás, tú me aconsejarás, tú tienes los ojos puestos en mí. Yo quiero casarme. Ocúpate tú del asunto. Bueno, la Biblia dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Creo que la primera cosa que debe de pensar una mujer, en este caso, para pensar pues en casarse, en tener un esposo, es encontrar primeramente la satisfacción en Dios. O sea, una pareja no viene a completarme. El Señor es suficiente para mí y yo voy a estar completa en Él. Dice la Biblia que estamos completos en Él. Y una pareja no viene a completarme, no, creo que nos han engañado con tanto Walt Disney y las parejas y que vivieron felices. O sea, si no me caso, si no tengo un príncipe azul, pues voy a ser infeliz toda mi vida. O sea, es la idea que ya nos manejaron, ¿no? Entonces, el príncipe azul debe ser nuestro Señor porque la Biblia dice que solo en Él podemos estar completas y solo en Él podemos encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y debemos de estar preparadas porque no es casarnos para que nos hagan felices, es casarnos para glorificar a Dios y para servir a nuestro esposo, para respetarlo. O sea, es una vida de entrega y de servicio, la vida de una mujer, no nos casamos para ser felices, para que nos cumplan nuestros caprichos, ¿no? Entonces, primeramente, buscar la satisfacción en el Señor, estar completas en Él y orar también para que Dios nos dé un hombre que sea conforme a su voluntad, que sea un hombre que ame la Biblia, que ame las Escrituras, no nada más que se diga que es cristiano, no nada más que asista a una iglesia, es cristiano con él, no, me gusta y estuvo, sino que veas que es un hombre que ama a Dios, que lee la palabra, que tiene las características de la masculinidad, como hemos hablado, que es protector, que pues todas las cosas ya que se han comentado, entonces pues es eso. Yo sé que la pregunta va enfocada a consejos a los jóvenes, pero quisiera primero referirme a los papás. El asunto del matrimonio de los hijos tiene que ver mucho con los padres, con un liderazgo piadoso, con el ejercicio de la masculinidad en el hogar. Yo recuerdo cuando tuvimos a nuestra primera hija y
el día que nos la dieron en el cunero y me la entregaron. Y yo me quedé pues mirándola, ¿no? Estaba yo muy enamorado pues de mi hija, pero venían a mi mente preguntas, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué voy a enseñar a esta niña? ¿No? ¿Y cuánto tiempo tengo, Señor? ¿Cuánto tengo? O sea, ¿qué voy a enseñar, no? Y bueno, tenemos que ir a la palabra de Dios. Y si hay algo que nosotros los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos es, pues, estos conceptos, estos roles que Dios diseñó. Así que los padres que nos ven, por el bien de nuestros hijos, entrenémoslos a ser hombres de Dios, a ser mujeres de Dios, conforme a lo que Dios ha establecido. Padres, involucrémonos en esto, porque cuando algún muchacho, los que tienen hijas, llegue a golpear a la puerta de tu casa y pedir permiso para poder cortejar a tu hija, tú tienes que saber, tú tienes que conocer a ese muchacho que está tocando la puerta, porque Dios nos ha dado un gran tesoro con nuestros hijos. Entonces los padres tenemos que estar involucrados en un liderazgo piadoso, enseñándoles a ser los hombres de Dios, a ser mujeres de Dios, y obviamente nosotros tenemos que modelar. Pero si yo simplemente digo lo que hay que hacer, pero yo soy un mal hablado, yo maltrato a mi esposa o no la trato con respeto, simplemente le estoy dando una lección diferente, ¿no? Entonces, padres que tienen hijos varones, que Dios les ha regalado varones, enséñenles a ser hombres, a guiarlos a tener una relación con Dios a través de Cristo. Esto es posible por Cristo. Es posible por Cristo. Enséñenles a proteger, enséñenles a trabajar desde pequeños, asignar responsabilidades, porque los varones son llamados a proveer. Entonces, no es posible que un muchacho quiera hacerse novio, y eso pasa hasta en las iglesias, ni siquiera tiene un trabajo. Muchas veces la muchacha es la que paga y la que es contrario, pues, a lo que Dios nos llama a hacer. Entonces, los papás debemos estar enseñando a nuestros hijos lo que es ser un hombre. Y no tenemos que ir a las revistas de padres a hijos, es las escrituras. Y enseñar a nuestros hijos varones, así como Cristo es, como tú tienes que entrenarte cuando llegue el momento. Orar por la esposa, si es esta la voluntad de Dios, por una mujer piadosa, por una mujer temerosa de Dios. A los varones, a los muchachos, y está viniendo en ti un anhelo de casarte. En primer lugar, querido varón, entiende las escrituras. Tú tienes que conocer la palabra de Dios. Imagínate que tú vas, quieres irte de paseo y vas a la terminal de camiones y le dices a la señorita que está vendiendo los boletos, oiga, tengo muchas ganas de viajar, ¿me da un boleto? Y pues la señorita te va a decir, ¿a dónde? Y tú no puedes decir, no sé, yo solamente quiero viajar, deme usted un boleto. Tú tienes que saber a dónde. Querido varón, debes saber a dónde vas, a dónde te diriges con esto. Debes saber que Dios ha llamado a los varones en el matrimonio a ejercer un liderazgo piadoso. Ha llamado a los varones a ser proveedores. Ha llamado a los varones a involucrarse en la santificación de su esposa. Si tú no conoces las escrituras, si ni siquiera sabes abrir, bueno, ahora con los dispositivos móviles que hay, pues a lo mejor puedes rápidamente buscar, pero hay personas que ni siquiera tienen, o sea, hay un analfabetismo bíblico en las iglesias. Cerciórate de que entiendes la historia de la redención de la palabra de Dios. Conoce la palabra de Dios. Entrénate en la piedad, como decía la hermana Liliana.
Conoce las Escrituras para que entiendas hacia dónde vas en el asunto del matrimonio. Y muchacha, ora al Señor, así como decía el pastor Carlos, ora al Señor que Dios te permita conocer a un varón piadoso, un varón temeroso de Dios, un varón que conozca las Escrituras, un varón que se esté entrenando en la palabra de Dios. Y como dice también la palabra, examínalo todo. Tú puedes saber lo que hay en el corazón de aquel muchacho que se te acerca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Déjalo hablar un buen rato y vas a ver de qué está lleno. Y esto es un asunto espiritual, es un asunto para llevar en oración. Padres, debemos estar totalmente involucrados con un liderazgo piadoso para entrenar a nuestros hijos a una futura vida de matrimonio, si es esta la voluntad de Dios. Y el modelo es así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es el evangelio. Cristo Jesús, si hemos nosotros fallado, no hemos ejercido un liderazgo piadoso, arrepintámonos, hermanos, y pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en aquel que es el verdadero Salvador y que restaura la masculinidad en este mundo caído. Cristo es la respuesta, Cristo es la solución, y somos nosotros llamados a influir en el mundo, a ser luz en este mundo que no entiende este pacto sagrado, esta institución de Dios llamado matrimonio entre un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que dice Hebreos: honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. No se está refiriendo a esas caricaturas que quieren crear hoy en día de matrimonio. Se está refiriendo al matrimonio entre un hombre y una mujer con el proyecto que Dios mismo ha establecido en su palabra. Ese es el matrimonio que es digno de honrar. Pues muchas gracias, hermanos Ramírez Castañeda y hermanos Jambés. Realmente ha sido un tiempo de gran bendición y creo que muchas de las cosas que se dijeron pues durante todo este conversatorio se resumen también en lo último que decía el pastor Marcos, ¿no? Sobre la importancia de modelar, ¿no? Incluso pues mundanamente, ¿no? En cuestiones de cómo, por ejemplo, enseñar prácticas desde que somos niños y hasta para los adultos, aprendemos mucho más rápido con la observación, ¿no? Con lo que vemos hacer a nuestros papás, obviamente quienes están ahora viviendo en una iglesia local también, con lo que ven hacer a los matrimonios de esa iglesia local, a los pastores, a los ancianos, ¿verdad? Entonces, somos llamados realmente a dar ese testimonio como hombres, como mujeres, hechos conforme a la voluntad de Dios. Y si algo, pues creo que todos los que hemos llegado a los pies de Cristo, ¿no? En algún momento nos damos cuenta, es que pues todo lo que Él ha diseñado es perfecto, absolutamente perfecto. Y supera por mucho lo que nosotros pudiéramos buscar, ¿no? Sobre mi rol como mujer o sobre mi rol como hombre o como esposa y esposo. Entonces, pues la exhortación a que todos seamos ese testimonio, ¿no? Andante, vivo de la palabra y de Cristo. Muchas gracias, hermanos. Amén. Bueno, y pues desgraciadamente llegamos al final de esta transmisión. Agradecerle a los hermanos, ¿verdad?, por su acompañarnos, por su asistencia, por sus preguntas enfocadas bíblicamente, que es lo que estábamos buscando, ¿verdad?, lo que debe ser más importante. También agradecer a todos los que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, todos los que se quedaron hasta el final. Y pues justamente la idea de esto y las actividades que se realizan, pues es que uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Todos estamos en este camino de la santificación y uno poco a poco va entendiendo, comprendiendo lo que
Dios quiere para nosotros y adaptando su vida a él. Entonces, para terminar este tiempo, le voy a pedir al hermano Carlos si por favor puede hacernos una oración para cerrar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de mirar nuevamente en tu palabra aquellas cosas que son importantes para el matrimonio, para una relación, Señor. Te pido, Señor, que nosotros entendamos que todo debe ser para tu gloria. Y como tal debemos procurar hacerlo conforme a lo que tú has establecido en tu palabra, sin desviarnos, Señor. Manténnos en el camino de tal manera que nosotros podamos ver a Cristo glorificado en medio nuestro, en nuestras iglesias, en nuestros hogares, nuestros matrimonios, relaciones entre hermanos y hermanas, Señor, relaciones de trabajo, en la comunidad, donde quiera que nos desempeñemos, Señor, que las personas puedan ver a Cristo en cada uno de nosotros. Yo te doy gracias por la vida de Marco y Mariana, y gracias por el pastor Orlando también, el pastor Marco, Señor, también su esposa. Gracias porque hemos podido tener un tiempo grato delante de ti. Y Señor, el mismo Espíritu, desde que comenzamos a hacer lo que hemos hecho, ha sido evidente en cada uno de nosotros. Y por eso estamos agradecidos, Señor, porque tú nos llevas en un mismo sentir, Señor, para edificar al pueblo tuyo, Padre. Gracias por tu intervención divina. Gracias por el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que nos dirige y nos guía, Señor. Te pido, Señor, que este sea uno de muchos de estos conversatorios donde otros siervos tuyos también puedan compartir de aquellas cosas que tú les has enseñado, Señor. Y sencillamente, simplemente, Señor, queremos darte gracias humildemente, reconociendo que tú eres el único merecedor de toda honra y gloria. Y lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues hermana Liliana, hermano Carlos, hermana María Luisa, hermano Marcos, muchas gracias. 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 Gracias a ustedes por la invitación. Esperamos verlos nuevamente, que nos acepten la invitación a otro conversatorio y también pues a todos los que nos acompañan. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana a las 8 igual por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter para continuar con Diseñados para su Gloria. Buenas noches.